Saludos cordiales. Hoy he querido empezar el análisis de este vídeo para Bitcoin, después también, como siempre, veremos un poco a Ethereum, preguntándome, porque ya hace casi 3 años que nos conocemos, que empecé este canal de Bitcoin, viniendo desde el mundo tradicional y aplicando el mismo método de trabajo de 35 años en mi inversión y en el trading. Bitcoin lleva ya 14 y vamos para la 15, en la que se mueve entre los refugios de largo plazo, objetivos de largo plazo donde lo han situado y donde no se ha movido, entre los 56.750 y los 71.000. De hecho, solo ha visitado en estas 15 semanas una vez los 56.750. Desde ahí se generaron compras y lo han vuelto a llevar 69.000, que es el objetivo de largo plazo, que fue el máximo de 2021 también, donde justo en ese objetivo pararon las compras y se salieron de posiciones, vendieron todo, como vimos, y llegamos a la zona de los 16.000. Bueno, y me pregunto, cada día, es que somos ya más de 72.000 en esta comunidad. Me pregunto, cada día te viene, sobre todo al primer análisis, porque a veces no hay necesidad de hacer un segundo, desde muy temprano, tantas visualizaciones, vienen a ver cuando llevamos encerrados esas 15 semanas ahí, y sobre todo en estas últimas semanas, como estamos viendo en la serie diaria, que no se mueve de esa zona. Parece que va a romper, pero verdad que no rompe, parece que va a caer, tampoco cae, se nos queda por ahí. Bueno, sé que la mayor parte estáis aquí repitiendo, lleváis muchos años, por la parte, aparte de mirar en qué situación se encuentra y si lo puedes aprovechar, sea de largo, de medio, de corto plazo, incluso en intradiarios, sé que es también por esa parte intrínseca, que es la principal de este canal, esa es la filosofía de este y de mi canal de Bolsas Hoy, que es la formación, porque has ido cogiendo esa experiencia con la acción del precio, los niveles calculados que has visto, la eficacia que tienen. Bueno, evidentemente, así la formación va muy lenta. Los que han decidido ir por Crece Trader, que en un mes aprenden todos los conceptos, a calcular los refugios, los objetivos, etcétera, a negociarlos, a obtener un plan de trading, a tener, saber cómo poder entrar y dónde salir, en fin, tener la estrategia básica. Bueno, pues todo eso en un mes, pero si no, día a día estás aquí, porque además la formación nunca se acaba, siempre estamos formándonos. Yo, a pesar de los 35 años, cada día sigo estudiando, buscando esa forma de ver la situación en los mercados. ¿Y ves dónde lo tienen ahora mismo frenado, en los 69.000? Estaba mirando, no sea que en el momento en que estuviese grabando esto se estuviera moviendo, pero sigue ahí. Ayer intentaba romper los 69.000, no hay forma. Es el objetivo de largo plazo donde le están poniendo el freno. De hecho, si miras la serie diaria, verás todos estos rangos. Nos han dejado dos señales. Voy a pasar a esta cámara porque quiero estar todavía dentro de la imagen. Tanto esta, como hablamos ayer en el análisis, parecen señales de reversión en la serie diaria. Pero bueno, en ese contexto que tienen, uno no sabe. Sin embargo, falta todavía desde el punto de vista técnico. Después ya veremos por qué no podría ocurrir. Faltaría corrección en la serie semanal y también en la serie diaria para que se añadan, se agreguen más compras y entonces ya el precio pueda subir. ¿Qué puede ser un catalizador para que eso ocurra? Si nos vamos a mirar lo que está pasando en las bolsas, en los índices, bueno, por un lado, aquí vemos el índice del VIX que está en 13,77 en este momento, pero que poquito a poco ha empezado a despegar. Y en momentos puntuales, la semana pasada, llegó a superar la zona de 14 y eso genera cierta inquietud. Pero además, mira, rápidamente, porque esta es la idea del posible catalizador, y es que las bolsas en Estados Unidos, después de una primera fase, aquí pasa lo mismo, mira, el SP 500 está enfrascado, enredado en su objetivo, el primer objetivo de este año de mediano plazo, lo mismo que le pasa al Nasdaq en ese recorrido,
están cotizando por la parte de abajo. Mira lo que ocurrió en el día de ayer, porque esto estuvo pintado totalmente de rojo, todo esto era una gran vela roja, y sin embargo lo volvieron a llevar a su objetivo de mediano plazo el primero. Y así va la situación. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Porque se está hablando efectivamente de que las bolsas pueden corregir las próximas semanas. No solo yo con mi método, sino muchos analistas institucionales. ¿Hacia dónde va el dinero cuando sale de la bolsa tradicional? Pues a bonos, hacemos coberturas con opciones, compramos valores tradicionales como el oro. De hecho, si miramos un momento, veremos como, por ejemplo, el oro ayer repuntó. Espera que te pongo aquí el gráfico para que lo veas. Porque el oro también ha atravesado su primer objetivo de mediano plazo, que lo tenemos aquí, y va hacia su objetivo en los dos. Perdón, estamos viendo, sí, es que eso lo que te estoy mostrando es a la derecha el ETF, que es lo que podemos también negociar, y aquí a la izquierda los futuros. El objetivo de mediano plazo, pero verás que están similares. El segundo objetivo de la fase 3, el 50%, los dos lo han traspasado y tienen el tercero por la parte de arriba y el segundo objetivo de mediano plazo. Y van en esa fase 3. Y ayer, fíjate todas las compras que se realizaron. Por lo tanto, puede venir el dinero de la bolsa tradicional a refugiarse a Bitcoin. La situación de los ETFs, que son muchísimos inversores institucionales, profesionales, minoristas, como nosotros, se llaman minoristas los particulares, nuestro dinero puede aterrizar en Bitcoin en forma de ETFs, comprando el contado, porque hasta el año pasado no teníamos la oportunidad de cubrirnos y poder utilizar como cobertura a Bitcoin porque no existían los ETFs y comprar el contado para cualquier particular o institucional pues es bastante más delicado, por las razones obvias. En Europa solo podemos utilizar de momento 2 ETNs. No lo podemos comprar, como he explicado, y están en la plataforma de XTB, que es lo que yo utilizo. Los dos que hemos estado viendo hace unos días, que los incorporé por la parte de abajo, ¿verdad? Aquí, los dos, el de Vanek y este otro, los dos ETN. No, los ETF se han aprobado, pero todavía en Europa pues no están disponibles. Bien, pero la pregunta es, ¿vendrá el dinero y eso hará entonces que pueda subir Bitcoin? ¿O seguirá la estela de los índices, esa correlación que ha habido en ciertos momentos del mercado que hemos visto muchas veces aquí en el canal? Esa es la incertidumbre. Yo no te puedo dar una respuesta. ¿Por qué? Ni yo, ni creo que nadie. Porque no hay experiencia. Siempre que no hay experiencia en algo, es difícil que podamos extrapolar datos. Es decir, hasta ahora, como no existían los ETFs, no podíamos decir entonces, es que cuando la bolsa corrige un 50%, un 20%, un 10%, mientras tanto el dinero viene a parar aquí como si fuera un valor tradicional como el oro. Hemos visto que el oro y Bitcoin se correlacionaban en momentos puntuales y venía a parar el dinero de la misma manera. La pregunta es, como no hay experiencia, ¿puede ocurrir esta vez? Puede ser que los inversores tradicionales nos vengamos aquí mediante ese instrumento, ese vehículo financiero como son los ETFs, o seguirá de esta forma tan ramplona Bitcoin buscando liquidez. Lo detectaremos, iremos detectándolo en la mayor manera posible. Por eso quería comenzar de esta manera, porque a menos que busques oportunidades en el corto plazo y está complicado por el ruido que se genera en esta fase final en la que se encuentra, pues sé que vienes buscando esa formación que te ayude a ti a pescar y no que te vendan pescado envenenado. Bueno, vamos a analizar entonces, si te parece, desde el punto de vista de la acción del precio y niveles calculados, como hacemos en Crece Trader, cada día arrancamos el análisis.
Y quiero comenzar que veamos en la serie diaria, primeramente a la derecha, los futuros de Bitcoin en el mercado CME en la bolsa de Chicago. Porque aquí sabes que teníamos el objetivo de mediano plazo por la parte de arriba y lo que son los $69.000 en los 69.355. Necesitamos verlo porque aquí hay mucha liquidez institucional y de profesionales, porque era el único instrumento que teníamos anteriormente o que tenían anteriormente de los ETFs para poder no trabajando el contado sino con un derivado. Y lo vemos como también se frena perfectamente y que no le dejan sobrepasar. Mira lo que ocurrió en el día de ayer, nueva trampa alcista, como esta, como esta, como esta, etcétera. Fíjate la cantidad de veces que indica que el precio va a subir, pero que su movimiento acaba justo en estos niveles. No traspasa, no traspasa. Entonces tendremos que buscar señales que pueda decir, oye, pues esto efectivamente. Aquí los tenemos justo al revés, a la izquierda, el contado de Bitcoin. Bitcoin dólar. Tenemos el refugio por la parte de arriba de los 69.000 y el objetivo de mediano plazo de los 67.000 por la parte de abajo. Fíjate cómo en el día de ayer este fue su mínimo, aquí alcanzó porque están los 71.000 y además se completaron los niveles intradiarios. Bueno, la negociación de hoy apenas es imperceptible, pero le vuelven a cerrar el paso justo ahí, en los 69.000. Pasamos entonces a ver, primeramente, situación semanal. Vamos 2 semanas después de esa señal que nos dejó, que todavía no sabemos, todavía no se ha validado como de reversión. Primeramente necesitaríamos al menos 3 semanas más en la que no rompa esa zona de máximo. Pero además, también en el momento en que se vulnere este mínimo y se cierre por la parte de abajo, que se nos pinte una semana en rojo y se vulnere, eso podía precipitar como señal las ventas para ir nuevamente a objetivos inferiores. Recuerda que frenó aquí, todavía no ha corregido de toda esa subida, lo voy a dibujar a la izquierda, desde el mínimo de 2021 hasta el máximo que hemos tenido este año en 2024, esa subida no ha corregido más allá, si aquí tenemos el 50%, no ha corregido ni siquiera un 40%, que es donde está el 61,80, es decir, los 56.000, perdón, los 51.585. Esto sería una corrección de un 40% desde aquí, es decir, venir a la zona del 60%, 61,80, los 51.518. Eso todavía no ha ocurrido y por eso la interrogante es, ¿será ese mínimo el que posibilite nuevas subidas sin que haya sido una corrección importante? Bueno, por eso seguimos viendo el escenario que está validado, que es el escenario correctivo. Mientras esto no cambie, al fin y al cabo lo que podemos tener, situación de triples máximos. Mientras eso no cambie, seguimos trabajando con el escenario validado que es ese. Ya hemos visto cómo está la serie diaria y entonces ya pasamos a 4 horas. Y en 4 horas lo que nos encontramos es lo siguiente. Con los niveles que nacieron ayer en estas fases de ruido de 4 horas de pauta plana que hemos estado viendo, bueno, fíjate cómo han estado actuando y cómo lo mantienen desde el último análisis de ayer, justo aquí, en los $69.000, largo plazo, y después el mínimo que hizo ayer en este nivel de 4 horas que ha nacido, 50% de corrección, si cae, 67.883, 67.613, sigue estando dentro de esta zona que es neutral, donde tomar decisiones no parece que sea lo más razonable, y si perdiera todo eso, si hubiese fuerte volatilidad, bueno, pues por debajo tendríamos 66.624 hasta los 63.387. En caso de subidas, en caso de que lograse subir el precio y romper, entonces podríamos ver que se inicie, si rompiera los 69.920, pues los 70.955, los 71.509. El escenario que está validado es el correctivo, ¿vale?
Entonces, si hay que otorgarle qué proyección tiene más probabilidades, lo que te puedo decir es que la proyección que está validada es esta, la correctiva, además de máximos decrecientes. Pasamos a la serie horaria, donde tenemos niveles intradiarios. Vemos lo que ha pasado durante la jornada de hoy. Abrimos un poco el gráfico para poder ver mejor los niveles intradiarios. Tenemos el eje central de operaciones que parten los 68,798 en esta zona de por aquí. Desde ahí se ha iniciado una subida hasta el primer precio, 69.061, y los 69.200 que vimos en 4 horas, que significa el 50% de la corrección. Estamos negociando una fase alcista, por lo tanto, de la fase anterior, de la otra fase anterior, que era bajista, que era hacia acá, el 50%, pues esos son los 69.291. Vale, le han cerrado el paso. ¿Qué más niveles tenemos para poder romper? 69.486, 69.830, eso lo llevaría entonces hasta los 69.920, que es el 61.80. A partir de por aquí se abriría una zona donde algunos verían compras. Para el corto plazo, 70.174 es el último nivel, el último, y aquí generaría, como en el día de ayer, doble barrera, pero además tenemos triple. ¿Y por qué tenemos triple? Fácil, porque los amigos que utilizan los máximos, los mínimos de la acción del precio, y has visto ya muchas veces cómo esto funciona, pues tendrían ahí donde cerrar sus posiciones intradiarias y decir, a mí a partir de ahí no me interesa, si sube el precio, ahí compro. Por la parte de abajo ya hemos visto que hay niveles para llevarnos. Si hubiese fuerte volatilidad vendedora, hasta los 67.422, que lo acompañarían entonces hasta este refugio de mediano plazo, que ya sabes que estamos dentro de la zona neutral, donde no tomamos determinaciones para plazos mayores de mediano o de largo plazo, ¿vale? Bueno, pues esta es la situación en Bitcoin. En cuanto a Ethereum, pues si los ETFs dicen que lo iban a animar, la aprobación de ETFs sigue estando en esa zona aburrida, en los 3.737.9, que lo tenemos de por aquí desde un mínimo calculado desde hace muchísimo tiempo, que le dimos esa importancia. Dijimos, ojo, porque aquí si lo atraviesan puede ser el punto de inflexión. Bueno, pues ha sido el punto de momento de inflexión en el que no logran superar nada. Y como no se mueve, es más complicado siquiera estarte dando mucha información. El objetivo semanal sigue estando, voy a cerrar el gráfico, en los 4.107.8, un objetivo alcista, pero ya sabes que lo que se nos está validando, lo que tenemos validado todavía serían momentos correctivos. Vamos a mirar la serie horaria y calculamos los niveles y vemos qué ha pasado en el día de hoy. Ethereum está cotizando por debajo de la apertura semanal, los 3.778. Aquí lo vemos, apertura semanal. Ayer hizo esta excursión, le cerró el paso a este nivel de 4 horas y ya lo ves, está por debajo. Hoy ha arrancado en 3.765, le cerró el paso. 3.784, el precio de apertura de la semana. Bueno, tenemos niveles hasta los 3.690 y por la parte de arriba tenemos niveles hasta los 3.841. Es que no hay mucho más que contarte. Sabemos cómo está Bitcoin, lo que hay que vigilar y todo lo que te he contado. Dale una vuelta. Si hubiese movimientos importantes en Bitcoin, yo te saco el segundo análisis. Si no, igual te vengo y te cuento alguna cosa interesante. Y si no, nos volvemos a encontrar en el siguiente análisis de mañana. En cualquier momento que nos veamos, espero que todo sea más y mejor. Saludos cordiales.